un tiempo que no estaba al frente compartiendo la palabra. Hemos estado viendo acerca de los procesos. Si lo recuerdan, la última vez, no hemos terminado aún, estuvimos hablando acerca de los procesos, lo que un proceso es delante del Señor, no los procesos que generalmente conocemos, sino cómo el Señor utiliza los procesos en nuestras vidas, cómo el Señor va procesando nuestras vidas día a día, y que esto será algo hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque necesita entrenarnos, necesita hacernos madurar. Estuvimos viendo las características de los procesos, y el día de hoy vamos a ver los frutos que producen los procesos en nuestras vidas. Qué calor. Y antes de empezar quiero leerles, esta no la tiene Ruiman, porque fue algo que vino ahorita de parte del Señor. Antes de empezar quiero poder leerles Lucas capítulo 13. Si tienen sus Biblias, vayan corriendo porque Ruiman no la va a poner, no está ahí en el slide. Así que Lucas 13 vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Dice la escritura: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. ¿Cuántas veces dice que regresó? Varias veces, para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarlo. Dice la escritura que esta persona venía y buscaba fruto en una higuera. El fin de plantar una higuera en un pedazo de tierra era poder venir y comer frutos, pero dice que vino por varios años y siempre quedaba decepcionado, porque la higuera ocupaba el espacio, la higuera se le ponía agua, se le daban los cuidados, pero no producía nada. Era una higuera estéril. De pronto tenía follaje, hojas, pero no daba fruto. Y dice que el dueño de esta tierra se molesta y le dice al jardinero: córtala, está solamente tomando un lugar, estorbando para que de pronto otra pueda ser plantada y pueda dar fruto, y que yo pueda ser alimentado de ese fruto que esa higuera va a dar. Córtala. Pero dice que el jardinero todavía le dice: espera, dale un año más, dale un tiempo más, y voy a ponerle demasiado fertilizante, voy a cuidarla aún más de lo que normalmente la cuido para que pueda dar fruto. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Recuerdan ustedes la otra parábola que el Señor les cuenta a sus discípulos? Que fue y buscó fruto, no había, y maldijo la higuera, y la higuera se secó. ¿Se acuerdan? Porque el Señor espera, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser fértiles en su reino. Cada uno de nosotros hemos sido atraídos a Él, no para ser estériles. Sí. Ninguno dentro de su reino debemos ser estériles, sino que necesitamos producir fruto, porque de lo contrario estamos ocupando un lugar, pero nadie está siendo alimentado de lo que tú has sido alimentado. Mi esposo compartía y decía: es nuestra responsabilidad llevar el evangelio, es nuestra responsabilidad compartir, es nuestra responsabilidad dar frutos. Y el día de hoy vamos a ver 4 frutos que los procesos del Señor producen en nosotros. Hay diferentes tipos de frutos, pero hablando en cuanto a los procesos, vamos a ver 4 diferentes tipos de frutos que los procesos que Dios inicia en nuestras vidas producen en nosotros. Recordemos, somos llamados a producir frutos, y mientras nosotros no los produzcamos, vamos
seguir estando en el mismo proceso una y otra y otra y otra vez. Porque el Señor lo que espera no es solamente que vivas situaciones, circunstancias y ya está, salí y no aprendí nada. No es lo que el Señor espera. Espera el Señor que nosotros, cuando Él nos introduce en ciertos procesos, en ciertas áreas que quiere trabajar en nuestra vida, nosotros demos el fruto esperado. Así que el día de hoy vamos a ir rápidamente a la primera slide. Vamos a leer Mateo 11, del 25 al 30. Mateo 11, versículo 25 al versículo 30, dice de la siguiente manera: Jesús da gracias al Padre. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Eso está diciendo Jesús. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, ¿me ayudan a leer lo que dijo Jesús? Amén. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Impresionantemente, uno puede decir, bueno, sí, voy al Señor. Y luego más abajo dice, pónganse mi yugo. Y uno dice, bueno, si yo ya vengo cansado, para que me pongan otro yugo, como que me va a cansar más, ¿no? Porque ya traigo una carga pesada, porque ya traigo una carga en mis hombros. Pero vamos a ver lo que realmente dice. Uno de los primeros frutos, para los que están anotando, de acuerdo a la escritura que leíamos, es que nosotros hallamos descanso en Él. Si podemos ir a la siguiente slide 1, por favor. Nosotros hallamos descanso en Él. Y recuerdo que hasta aquí lo vimos la vez pasada, pero iba a estar incompleto si empezaba desde el segundo. ¿Cómo nosotros hallamos descanso en Él? Para poder nosotros entender el descanso, como el Señor lo implanta en su palabra, porque para nosotros descanso puede ser, bueno, voy a duermo un rato, ¿no es cierto? Cuando estamos muy cansados, y esto me pasa a mí muy a menudo últimamente, estoy súper cansada, llego de mi trabajo súper agotada, y llego y de pronto me siento a platicar con mis hijos, y cuando menos pienso, de repente ya me echo un sueñito ahí sentada, no, ya me quedé dormida porque estoy demasiado cansada. Y ese 5 minutos, 10 minutos que uno pestañea, como que le traen un descanso, pero es un descanso momentáneo, que vuelve a pasar. Pero el Señor no anhela que nosotros tengamos ese tipo de descanso momentáneo, no es a lo que Él se refiere. ¿Por qué? Porque nos volveremos a cansar y volveremos físicamente a estar agotados. El Señor anhela que nosotros podamos ser liberados del trabajo infructuoso, del agobio que este genera, lo que el Señor decía, del afán. No se afanen, porque el afán produce un agobio, produce demasiadas cosas en nuestro cuerpo. El Señor anhela hacernos a nosotros entrar en la dimensión del descanso del reino. ¿Por qué nosotros necesitamos descansar, mis amados hermanos, en Él? Nosotros veníamos con una carga demasiado grande
en nuestro espíritu. Tan solo el hecho de que no nos podíamos nosotros acercar a Dios era la carga más pesada que todo hombre puede tener cuando no le conoce al Señor. Pero cuando nosotros venimos a Él nos hace entrar en esa dimensión de descanso que produce el estar en su reino. ¿Por qué? Y lo que dice ahí, dice, cuando el hombre está sin descanso, cuando el hombre está insatisfecho, es altamente corruptible. Cuando tú estás cansado, tú puedes hacer un intercambio por cualquier cosa con tal de descansar. Todo puedes tú cambiar, entregar, dejar con tal de descansar. Lo mismo cuando estás súper hambriento. Nosotros vemos en la palabra lo que pasó con Esaú y con Jacob. ¿Qué sucedió? Él estaba tan hambriento que cambió, sin entendimiento, cambia su primogenitura. Él era altamente corruptible porque estaba cansado después de haber salido a cazar. Estaba sumamente cansado, llega y lo único que quiere es comer, es descansar y sentir esa satisfacción en el cuerpo, y lo entrega todo. Entrega toda su bendición porque dijo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Cuando uno está cansado no puede percibir la bendición tan grande que tenemos en Cristo, y muchas veces podemos como que dejarla con tal de comernos de pronto un plato de lentejas, con tal de descansar un poquito. Pero el Señor no anhela que nosotros podamos estar en esa situación de que podamos intercambiar fácilmente lo que Él nos ha entregado. Nada de lo que el Señor te ha entregado es sin valor. Puede ser que nosotros, en el momento como le pasó a Esaú, no miremos el verdadero valor de lo que el Señor nos ha entregado porque todavía no lo estamos utilizando o porque todavía no lo estamos disfrutando. Pero eso no significa que no tenga valor. Si el Señor lo ha entregado, es algo plenamente valioso. Sin duda, perlas maravillosas para nuestra vida, bendiciones maravillosas que más adelante podremos disfrutar o más adelante podremos entender y utilizar para bendecir a otros. Ahora vayamos, quiero que podamos ir a la siguiente slide. ¿Y por qué decimos? Muchas personas dicen que el descanso es solamente los días sábados, ¿cierto? Han escuchado que muchos dicen que el descanso es solamente los días sábados. Pero yo en esta mañana, o en esta tarde más bien, quiero hablarte del descanso como esa dimensión a la cual el Señor nos introduce. No es un día, es una dimensión de descanso. ¿Por qué, mis amados hermanos? En donde nosotros encontramos en la Escritura que empezó o que fue quitado el descanso al hombre. Nosotros nos vamos al principio. Tenemos aquí una lámina que dice, ¿dónde empezó el afán? ¿Cuántos de nosotros nos afanamos? Día tras día. Ay, gloria a Dios, aquí nadie se afana, solo yo. Todos nos afanamos, y a veces cuando estamos tan afanados, tan sobrecargados de tantas cosas, preocupaciones, situaciones, problemas, no podemos ver más allá. No podemos ver más allá. Sin embargo, dice la Escritura en Génesis 3, 17 al 19, dice, luego le dijo a la mujer, hablando del Señor, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás.
Ahora yo les pregunto, cuando Adán estaba dentro del jardín, ¿Adán vivía en afán? ¿Adán se preocupaba de qué comía? ¿Adán se preocupaba de que tenía que vestirse? No. ¿Adán de qué se preocupaba? Absolutamente de nada. Cuando Adán estaba en el lugar que el Señor había creado, en la dimensión que el Señor había creado para el hombre, él disfrutaba. Él no se afanaba, él no estaba cargado, él no estaba sin descanso, él vivía en un descanso constante. Él no tenía por qué estar afanado, cansado, cargado, porque estaba en el lugar donde todo lo tenía, donde todo le había sido provisto. Cuando Adán sale del jardín por desobediencia, el Señor le dice: ahora la tierra te va a producir espinos, vas a tener que sudar para ganarte el pan, para que ella produzca para ti. Ahora que te vas de aquí, del lugar donde yo te había puesto, vas a batallar para conseguir alimento. Ahora te vas a afanar y vas a tener que buscar como puedas y como le hagas para encontrar alimento. Y sale de ese lugar preparado por el Señor. ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro descanso? Porque Jesús, cuando nosotros le conocemos, le aceptamos, nos introduce nuevamente en el área espiritual a ese lugar de descanso. Tenemos paz para con Dios. Ahora nosotros podemos nuevamente acceder a ese lugar del cual el hombre había sido quitado, sacado por causa de su desobediencia. Nosotros, cuando nosotros somos procesados por Dios, el Señor espera encontrar descanso en nosotros. Es verdad que vienen situaciones, es verdad que hay momentos en que vendrá angustia, situaciones que nos van a mover el piso, pero el Señor espera de nosotros que en medio de esas situaciones podamos descansar en Él. Podamos descansar en Él. ¿Por qué? Porque si no, yo me voy a hacer loco tratando de buscar una solución que no puedo hacer, algo que no puedo cambiar. Me voy a preocupar, me voy a enfermar, de pronto voy a querer hasta perder mi vida, como hemos visto en la escritura, varios hombres que cuando no sucedía como ellos esperaban o lo que ellos querían, ¡ay, quítame la vida!, ¿no? Le decían al Señor, en momentos difíciles, pero el Señor espera y busca y nos procesa para que nosotros podamos vivir en descanso en Él. No solamente un día sábado, no solamente un día domingo, no solamente cuando todo está bien, sino en medio de los tiempos difíciles, el proceso del Señor espera que nosotros podamos tener descanso. Porque antes habíamos sido sacados del reino, pero en Cristo Jesús, el segundo Adán, somos reintroducidos a la dimensión del descanso. Entonces, el Señor espera que nosotros podamos disfrutar o dar ese fruto de poder descansar en Él. ¿Está todo mal? Sí. ¿Mis ojos lo ven? Sí. ¿Estoy moviéndome para hacer algo? Sí. Pero mi corazón está seguro en Él. Pero yo descanso en Él. Yo sé que Él es mi confianza. Yo sé que Él es mi ayudador. Yo sé que mi Redentor vive y que Él será el que se moverá en favor de mí. Amén. Cuando nosotros reconocemos eso, nos produce descanso. Si podemos ir al siguiente Ruma, por favor. El segundo fruto que el Señor espera que nosotros podamos dar es que nos pongamos su yugo. Y yo les decía, ¿no? Ya venimos cansados, ya venimos cargados, y de repente nos dice, hey, ven y ponte mi yugo. Y podemos decir, ucha, y ahora, si ya traigo tantas cargas y con otro yugo, pues más me voy a ir para abajo, ¿no? Pero no es así. Dice la palabra que el yugo del Señor es fácil y ligera es su carga. No significa que a nosotros se nos va a hacer fácil, pero su yugo es fácil. Así que cuando nosotros intercambiamos
toda la carga que nosotros traemos y nos ponemos el yugo del Señor, vamos a poder caminar más livianos. Dice la lámina que tienen ahí al frente, dice: tomamos el yugo del Señor. El yugo que estaba sobre el Señor era el amor que el Padre tenía por el hombre. Miren el yugo que el Señor nos pone. El amor Jesús, el yugo que Jesús tenía era el amor que el Padre tenía por el hombre. ¿Cómo es eso? Si Jesús no se hubiera puesto el yugo del Señor, Él no hubiera estado dispuesto a morir por el hombre. Pero el yugo que el Señor pone sobre nosotros es su amor. Y entonces nosotros empezamos a caminar de una manera diferente, porque ya no hago las cosas porque tengo que hacerlas, ya no hago las cosas porque alguien me dice que las hagas, sino que las hago por amor, por este amor que es puesto sobre mí, ese yugo de amor que se pone sobre mí, hacia mi Padre y hacia las personas. Y entonces yo me empiezo a mover, a hacer lo que el Señor me pide que yo haga, por amor, por este amor que es puesto sobre nosotros, para que nos podamos mover y hacer aquello que está en el corazón de nuestro Padre. Si vamos a la siguiente Ruima, por favor. Vamos a leer Juan 15, versículo 9 al 14. Juan 15, versículo 9 al 14, dice de la siguiente manera: yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos desbordados de gozo? Amén. Que el Señor nos ayude a los que no. Amén. Si estamos gozosos, gloria a Dios. Y si todavía no estamos, que nos desbordamos, que el Señor nos ayude. Dice la palabra que nosotros desbordaremos de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Miren lo que dice: no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y nosotros podríamos decir: bueno, sí, de pronto por mi mejor amigo, de pronto sí puedo dar la vida. Pero no es amigo como nosotros creemos. ¿Éramos nosotros amigos de Jesús? No. ¿Éramos nosotros amigos del Padre? No. Éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, que nosotros estábamos enemistados contra Él por la desobediencia. Y dice la Escritura que cuando nosotros obedecemos su palabra, sus mandatos, entonces nosotros, dice, permanecemos en su amor. ¿Por qué le obedecemos? ¿Y por qué queremos caminar en obediencia? Por amor. No por legalismo, no porque, solamente, sino que va a decir el pastor, o no, solamente porque estoy en la alabanza y José Luis me está hinchando para que haga esto, para que haga aquello. No, por amor a nuestro Señor. Queremos obedecer para permanecer en ese amor maravilloso que su palabra dice que Él ha puesto sobre nosotros. Ahora, démosle la vuelta. ¿Qué sucede cuando nosotros no obedecemos? Si dice que cuando obedecemos permanecemos en su amor, ¿qué sucede cuando nosotros no obedecemos? No estamos llevando su yugo. No estamos permaneciendo en su amor. Estamos fuera de su amor. Estamos lejos de su amor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, mis amados hermanos,
lo que Él nos pide es fácil todo el tiempo. No. Sería mentirosa. Magali sería mentirosa si te dijera que todo lo que el Señor te pida va a ser fácil. No, pero sí se puede. Y cuando uno ama al Señor y anhela obedecerle porque entiende el amor tan grande que Él ha tenido por nosotros, es más fácil caminar. Recordemos a Jesús. ¿Le fue fácil? No le fue fácil, pero logró hacerlo porque Él se había puesto el yugo del Señor sobre Él. Y entonces dice la Escritura, si no me equivoco, es la siguiente, ¿sí? Si me puedes poner la siguiente, pues, sí, Juan 3:16, todos no lo sabemos. Dice, pues Dios amó tanto al mundo, o sea, no solo lo amó de tal manera tan grande y de manera que no la podemos medir. Tanto amó el Señor al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Fue fácil? No. ¿El sacrificio que Jesús hizo fue fácil? No. Y muchas veces nosotros no valoramos el sacrificio que fue hecho por cada uno de nosotros, porque como alguien más lo pagó. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente van y son invitados o somos invitados a comer. No quiero como ponerlo de una manera muy burlesca, pero que de repente alguien nos invita a comer. Y generalmente, vamos a decir, si yo voy a comer, pues de pronto en casa solo me como un poquitito, aquello. Pero si alguien nos invita a comer y ya todo está pagado, no me voy a comer un pedacito, otro pedacito, ¿cierto? Voy y como tanto como pueda, como cuanto quiera, cuanto me pueda comer sin reventarme. Y voy y disfruto de aquello, ¿no es cierto? Pero si yo lo tengo que pagar, ¿cuántas veces entonces nos refrenamos de comer tanto? Porque entonces me va a salir muy cara la cuenta, ¿no es cierto? Y muchas veces así estamos actuando con el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Como alguien más la pagó, entonces bueno, no lo valoro a la medida que tiene para mi vida ese sacrificio maravilloso que fue hecho plenamente por amor, porque Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió, a vivir todo lo que vivió, a ser rechazado como fue rechazado, a ser burlado como fue burlado, por amor, porque sin duda tenía el yugo del Señor sobre su vida, que le ayudaba a que la carga fuera ligera. Era una carga pesada, era una carga, yo no sé, de verdad, si cada uno de nosotros nos ponemos en ese lugar, no me contestes, pero si tú tomaras el lugar de Jesús, y no estoy diciendo que nosotros tomamos el lugar de Jesús, para que nadie pueda de repente confundirse, pero si tú estuvieras en el lugar de Jesús y fueras tú el que tuviera que pagar el precio, tú respóndete a ti mismo, ¿podrías hacerlo? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto? No solamente Jesús lo hizo, nosotros vemos una generación de apóstoles en la Escritura que estuvieron dispuestos a entregar su vida, si era necesario, por amor a su Padre, por amor al Señor, por amor al mensaje que les había sido entregado para que pudiera ser esparcido alrededor del mundo y pudiera llegar a cada uno de nosotros hasta este día. ¿Estás tú dispuesto en este día a entregar tu vida si es necesario por el mensaje o por lo que el Señor te pida hacer para que su palabra continúe? Si tú dices, no todavía, necesitamos continuar siendo procesados. Y es lo que el proceso va haciendo, ayudándonos a que vayamos entrando en esa dimensión hasta que estemos dispuestos a poder aún entregar nuestras vidas si es necesario. Yo sé que es bien fácil decirlo. Ay, sí,
Y leemos en otros lugares cómo entran, son cristianos y pum, 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 van a primera de Juan 3, del 10 al 18 dice: por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de quién. Del diablo. Miren que no digo yo. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Desde el principio esto se anunciaba, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ayúdenme a leer. El que no tiene amor sigue muerto, dice la Escritura. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Yo siempre le digo a mi esposo, ahí está él, siempre le digo a mi esposo cuando mi esposo me dice: mi amor, te amo. Y él ya sabe, él me dice: mi amor, te amo, y yo le digo: demuéstramelo. Demuéstramelo. Él ya sabe. Digo: no, las palabras se las lleva el viento. Demuéstrame. Sí. Demuéstrame. Amamos al Señor, decimos que amamos al Señor, demostrémoselo a Él, no a nadie de nosotros, demostrémoselo a Él, amándonos los unos a los otros y obedeciendo lo que Él nos habla, lo que Él nos pide, para que podamos permanecer en ese amor. Si podemos ir a la siguiente reunión, por favor. Aprendemos a ser mansos. Es el tercer fruto de los procesos del Señor. Aprendemos a ser mansos. ¿Quién me dice qué es lo que dice la hermana Elenita? Yo iba a preguntar, ¿quién me puede decir qué significa o qué es para ti ser manso? Y la hermana Elenita me dice desde ahí sentadita: manso pero no menso. ¿No? Dice la Escritura que aprendemos a ser mansos. Yo les decía, el día jueves, obviamente por lo que estamos estudiando, hemos visto un poquito acerca de ser mansos. Fue pura casualidad, porque esto ya está desde hace tiempo, y les decía, van a tener como una primicia a los que estaban el día miércoles, perdón. Dice la Escritura que uno de los frutos es que nosotros podamos ser mansos. ¿Qué significa ser manso para el Señor? Muchos creemos que el manso es alguien que no tiene como que nada, que nunca dice nada, que siempre se queda callado, que nunca se defiende. Muchas veces es la idea de pronto que nosotros podemos tener de una persona mansa, porque cuando alguien responde: ya no es manso, es orgulloso, ¿no? Cuando alguien dice: ay, mira qué orgulloso. Y a veces tenemos conceptos equivocados de pronto de lo que manso puede significar en la Escritura. Miren lo que dice en la lámina que tenemos. Dice: el manso es aquel que tiene dominio propio. El manso
es una persona que se enoja, voy a hacer una pregunta. ¿Es pecado enojarse? ¿Qué dice la Escritura? Muchas veces nosotros, y lo he escuchado, decimos, es que es pecado enojarse. No, no es eso lo que la Escritura dice. Dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, y hay una diferencia. ¿Nos podemos enojar? Sí. Pero ¿qué sucede cuando una persona es mansa? Tú te puedes enojar, pero tú tienes dominio propio. Tú te enojas, pero no llegas a pecar porque te refrenas. Puede ser que estés sumamente enojado, pero sabes controlar tu enojo. No para herir, no para pecar, no para lastimar, sino que te puedes controlar. Dice la Escritura que Jesús se enojó. ¿Sí o no? Sí. Pero la misma Escritura dice que Jesús nunca pecó. Así que no pongamos pecado en lo que la Escritura no dice que es pecado. Amén. Nos podemos enojar, mas no podemos pecar. Dice, no pierde. Una persona que es mansa es alguien que no pierde el control, que sabe manejar sus frustraciones y el rechazo de la gente. Hermanos, esto es bien complicado. Suena bien fácil, pero es bien complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede que se enoje y pierde los estribos. Cuando nosotros perdemos los estribos, nos lleva a pecar. Y ahí ya empezamos a lastimar, a herir, y muchas veces matamos a los que están delante de nosotros con nuestras palabras. Una persona que es procesada está aprendiendo a ser manso, no a no enojarse, es a saber controlarse, a tener ese dominio propio que le ha sido entregado para poder refrenarse. Una persona mansa es aquella que de ti puede decir muchas cosas, pero cuando se refiere al Señor, y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, tú no dudas en detener lo que se está haciendo por la verdad del Evangelio. Una persona que es firme, que tiene dominio propio y seguridad, una persona débil, porque muchas veces pensamos que un manso es una persona débil, y no es una persona débil, es una persona que puede aguantar mucho sin lastimarte, sin ofenderte, pero que cuando se trata del Señor no está dispuesto a callar la verdad del Señor, está dispuesto a defenderla con todo. Vamos a ver si podemos ir a la siguiente lámina. Rulman, por favor. Decía la lámina anterior algunos ejemplos: Moisés, Caín versus Jesus. Vamos a ver en Génesis. Vamos a ver a Caín. Dice Génesis 4, del versículo 3 al versículo 8, dice lo siguiente. Dijimos que el manso es alguien que sabe manejar el rechazo, ¿verdad? Vamos a ver las diferencias. Dice Génesis 4, del 3 al 8, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Solamente se enojó Caín? ¿Tuvo control de sí mismo? Vamos a ver. Y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, le dice el Señor. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Qué desató que Caín matara a su hermano Abel? Se enojó, pero no tuvo dominio propio. Se enojó a tal grado
del Señor, algo que él no debía suceder porque era su hermano, pero que él no lo supo controlar. Y como dice el versículo 7, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Qué le sucedió a Caín? Como él no tuvo dominio propio, el pecado lo controló, el enojo lo controló, la ira lo controló y lo llevó a pecar, porque no pudo detenerse. Vemos la reacción que Caín tuvo ante el rechazo de su ofrenda. Ahora, si podemos ir a la siguiente, Ruthman, por favor. Vamos a leer lo que dice Lucas 23, del versículo 32 al versículo 35. Vamos a ver cómo reaccionó Jesús. ¿Fue Jesús rechazado? Sí. ¿Fue Jesús aceptado? No. Pero sin embargo, vamos a ver lo que dice la Escritura. Lucas 23, versículo 32 al 35 dice: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Dice la Escritura que le estaban diciendo tantas cosas, lo estaban rechazando, lo estaban condenando, lo estaban crucificando, y él, en vez de enojarse y de pronto utilizar el poder que le había sido otorgado, porque Jesús podía hacerlo. Jesús hubiera podido solamente hablar algo y todo eso se les caía el teatro. Pero él, en lugar de utilizar el poder que él tenía, que le había sido otorgado, ¿qué hizo? Él dijo: Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Caín? Fue y mató a su hermano porque no se pudo controlar. Jesús tenía un rechazo grandísimo de toda una nación que no lo podían aceptar, que no lo podían ver como su Mesías, el que tanto estaban esperando, del que tanto habían hablado, no lo podían aceptar, lo rechazaron, y su oración fue: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué diferencia tan grande en cómo Caín manejó su rechazo, en cómo Caín dejó que el pecado lo controlara, a cómo Jesús reaccionó ante el rechazo de la gente, ante la burla de la gente, ante lo propio de la gente. No reaccionó de la misma manera, porque tenía dominio propio. Y la Escritura da fe cuando dice que él era manso y humilde de corazón. Por eso él pudo tolerar, manejar el rechazo. Ahora, veamos la siguiente escritura que tenemos. Vamos a leer Números. Vamos a leer Números 12, del 1 al 3, y vamos a ver a Moisés. Moisés, la Escritura da testimonio, de muy pocas personas la Escritura da testimonio de que eran mansos, pero de Moisés la Escritura dice que él era manso. Miren lo que dice Números 12, del 1 al 3. Dice: quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado el Señor también a través de nosotros? Y el Señor los escuchó. Dice el versículo 3: ahora bien, Moisés era muy manso y humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Miren qué bonito testimonio da el Señor. Moisés era muy manso, más que cualquier otro hombre de la tierra. Qué hermoso que el Señor pudiera decir eso de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, pues para allá nos está llevando a través de los procesos, para que podamos dar este fruto maravilloso de mansedumbre. Vamos a la siguiente, Ruima, por favor. Ahora vamos a continuar en esta misma lectura para que podamos ver lo que sucede. Números 12,
del 5 al 7, dice lo siguiente. Recordemos que Miriam y Aarón dijeron, ¿acaso el Señor solo ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado el Señor también por medio de nosotros? Entonces, ¿qué hacemos escuchando a Moisés? No, el Señor también está con nosotros, hagamos nosotros lo que nosotros queramos. Y hace un paréntesis para decir que Moisés era manso. Dice la Escritura, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó el Señor, y ellos dieron un paso al frente. Ay, no, eso debe haber sido terrible. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no como mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Si podemos ir a la siguiente rollo. Vamos a leer hasta el versículo 13. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima, recordemos que antes la presencia del Señor era a través de una nube. No habitaba en ellos, era a través de una nube. Entonces dice que el Señor se va, y cuando la nube de la presencia del Señor se mueve, deja de estar encima del tabernáculo, dice que ahí estaba Miriam. ¿Cómo estaba Miriam? ¿Normal? No, dice la Escritura, con su piel tan blanca como la nieve, es decir, leprosa. Recordemos algo muy importante, mis amados hermanos. El que tenía lepra no podía estar delante del Señor y tenía que ser sacado de la comunidad, del campamento, y tenía que estar alejado porque estaba leproso, contaminado, no podía estar ahí. Cuando Miriam entró, Miriam no estaba leprosa, pero el Señor estaba tan enojado porque ellos se habían levantado en contra de su hijo, en contra de ese hombre que era manso, en contra de ese hombre que de pronto no se iba a defender él, porque estaban hablando de él, pero el Señor se levanta para defender a Moisés, y dice que Miriam se llena de lepra. Y dice, cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. ¿A quién clamó? ¿Fue Moisés el que le puso lepra? No. ¿Qué fue lo que ellos habían dicho? ¿Acaso el Señor solo está con Moisés? No es cierto. Pero dice que cuando ve a Miriam, le clama a Moisés. Y entonces, ¿por qué le clama a Moisés si el Señor también estaba con él? A veces decimos cosas que, de verdad. Pero dice, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues. ¿Fue Moisés el que lo hizo? No. Pero le dice, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Era lo que sucedía con la lepra, se iba descomponiendo. Creo que nosotros conocimos un tipo de lepra, pero no es el mismo al que la Escritura se refiere. Con anterioridad, ahora, antes la piel literalmente se abría completamente. Era una cosa espantosa y muy... Se podría la piel, ¿no? O sea, era muy apestosa, era una enfermedad terrible, muy triste. Entonces Aarón dice, no dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya esté en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Miren qué hermoso. Moisés era un hombre manso. Moisés pudo haber dicho, ¿y por qué me clamas a mí? ¿Qué no me estabas ofendiendo? ¿Qué no estabas diciendo que el Señor no estaba conmigo? ¿Por qué ahora vienes a decir? ¿Hizo eso Moisés? No. ¿Qué hizo Moisés? Dice que ora al Señor. Pero el Señor no está ahí, pero los invito a que vayan a leer, porque si no, no nos da el tiempo. Pero dice la palabra que el Señor le dice a Moisés, está bien, pero sin embargo va a quedar 6 días fuera del campamento. Por 6 días ella va a tener la lepra porque ha ofendido. Si su padre la escupiera, ella tendría que quedar como fuera del campamento. Así que por 6 días ella va a quedar fuera, no va a poder estar delante de mí porque ha ofendido mi nombre. Estaba hablando de Moisés, pero la Escritura dice que ella había ofendido el nombre del Señor. Y sale del campamento, pero sin embargo miren la actitud de Moisés tan maravillosa, tan hermosa. Señor, por favor, Señor, sácala, Señor, ten misericordia. Señor, te lo suplico, sana. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Nos hacen daño? Sí, pero nuestra oración tiene que ser siempre en favor.
De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada, maldición y bendición. Entonces el Señor espera que nosotros podamos ser mansos, no mensos, como dijo la hermana Elenita, ¿no? Miren, cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, es difícil muchas veces que nosotros podamos entender el significado, porque siempre de pronto hemos pensado que es como alguien dejado, ¿no? Yo les decía, no está aquí, pero el día jueves lo discutíamos, el día miércoles, perdón, lo que sucedió con Jesús, cuando el Señor Jesús entra al templo. Dice la Escritura, ahorita leíamos que cuando él fue rechazado, él, como Jesús, a él no le importó y él oró para que el Señor los perdonara. Pero cuando Jesús entra al templo y mira lo que estos hombres habían hecho, en el templo, ese lugar que era llamado casa de oración, ¿qué hace Jesús? Jesús se enoja de tal manera, mis amados hermanos, que va y derrumba todo. Va y les tira los puestos, va y les tira todo lo que estaba. Si nosotros nos dijeran, si eso lo viviéramos nosotros ahora en nuestros días, dijéramos nosotros, ay, qué hombre tan manso, ¿cierto que no? ¿Y qué le pasa, diríamos? ¿Y quién se cree porque está tirando todo? Y me imagino, solo puedo imaginarme que esa fue la reacción que el pueblo de Israel también tuvo en su momento. ¿Y tú quién eres? Y él les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y el Señor se enoja, que va y les tira todo. ¿Por qué? Porque a él no le preocupaba defenderse a sí mismo, pero sí le preocupaba defender lo que el Señor había establecido, y no se detenía para ir a remover todo lo que estaba haciendo erróneo, todo lo que estaban haciendo que era en contra de la ley del Señor, de los mandamientos del Señor, que era en contra de lo que había sido establecido por él. Y la palabra no se lo contó como pecado. Muchos de nosotros lo hubiéramos podido anotar como pecado, ¿no? A nuestra manera de ver, a nuestra manera de pensar, pero la palabra dice que él fue a defender la verdad del Señor, no a sí mismo. Y lo mismo es con Moisés, él no se defendía a sí mismo, pero ahorita vamos a ver otro ejemplo de cuando tenía que ver con el Señor, también en cómo reaccionaba. Si podemos ir a la siguiente, Rulman, y este es el cuarto fruto que el Señor espera que nosotros podamos producir cuando somos procesados, y dice, aprendamos a ser humildes. ¿Quién es el humilde? Un pobrecito que no tiene nada. En nuestros países generalmente conocemos y lo usamos, de hecho, ¿no? Bueno, no sé si todos los lugares de Latinoamérica, pero decimos, es que esa familia es tan humilde, cuando no tienen, ¿no es cierto? Cuando alguien no tiene los recursos económicos, se dice generalmente, es que esa persona es tan humilde, pero no es a lo que la palabra se refiere, no es lo que la palabra describe como humilde. No es alguien que no tiene, alguien que carece, no es eso. ¿Quién es un humilde? Veamos lo que dice Romanos 12, versículo 3. Dice, ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros. ¿Quién es el humilde? Alguien que no piensa más altamente de lo que debe pensar de sí mismo, sino que piensa con sobriedad, según la medida de fe que Dios le dio a cada uno. ¿Quién es una persona humilde? Alguien que puede reconocer que en lo natural de pronto no puede hacer nada, pero que reconoce lo que el Señor le ha dado, que puede reconocer quién es, que puede en Cristo Jesús, no en mis fuerzas, no en mis conocimientos, no en lo que yo soy, sino lo que el Señor me ha otorgado. ¿Quién es un humilde? Alguien que reconoce que necesita del Señor y que sabe, no piensa ni bajo ni alto de quién es Él, sino que piensa con sobriedad, que sabe quién es, que tiene firme su identidad con el Señor, pero que no va ahí alardeando, yo soy esto, yo soy aquello. No, pero tú sabes quién eres, y conforme a lo que tú eres, tú vives tu vida. No te dejas pisotear, escúchenme, no es que no te dejes pisotear por nadie,
No te dejas pisotear por el enemigo cuando te dice que tú no eres nadie. No te dejas pisotear por el enemigo cuando te dice tú no puedes, tú no tienes. No, tú dices yo sé quién soy en Cristo. Y aunque tú quieras estar ahí susurrándome en los oídos, yo sé quién soy. Y mis ojos de pronto no lo ven, pero es lo que la Escritura dice y me aferro a ella. Y porque me aferro a ella es que puedo caminar a la dimensión que Dios me ha llamado y no pienso de mí muy alto porque sé que yo solo no lo puedo hacer. Y sé que todo lo que tengo le pertenece al Señor. Él me lo ha dado, Él lo ha depositado en mí, pero camino a la medida de Cristo, a la medida que Él espera que yo pueda caminar. No alguien que anda cabizbajo, que no tiene, ese no es un humilde, esa es una falsa humildad. Esa es una falsa humildad. Una persona humilde es el que reconoce que por él solo no puede nada, pero que Cristo lo puede todo, porque Él se lo ha dado, porque Él lo ha otorgado. Entonces piensa con Él en sobriedad y se mueve a la medida de lo que Cristo le llama, porque sabe que si Él se lo pide, lo puedes hacer, porque es Él el que te lo está pidiendo, porque es Él el que te está llamando. Ahora vamos a ver este ejemplo de Moisés y con este vamos a terminar. Hasta aquí lo vamos a dejar porque se nos va el tiempo. Vamos a ver la siguiente runa, por favor. Vamos a leer Números 16. Hermanos, no está todo porque no me cabe y porque saqué algunos versículos que de pronto para lo que quiero explicar no eran tan relevantes. Les invito, por favor, vayan y lean Números 16 porque le hice algunos cortes, no están todos los versículos. ¿Quieren leerlo completo? Vayan y lean. ¿Ok? Números 16. Vamos a ir leyendo diferentes versículos aquí porque no puedo ponerlos todos. Dice Números 16, vamos a empezar en el versículo 3. Dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón, estaban en medio del pueblo y el pueblo se levanta en contra de ellos. Dice que se levantan contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, dice la Escritura que él cayó rostro en tierra. Moisés, cuando le dijeron, ¿quiénes se creen ustedes que actúan como si fueran superiores que los demás? Moisés, su actitud dice que cae rostro en tierra y dice, Dios mío, estos ni entienden, ¿no? Bueno, no dice la Escritura, eso se lo estoy añadiendo yo. Entonces le dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. ¿Moisés se había puesto solo? No. ¿Moisés quería hacerlo? No. Cuando el Señor le llama, nosotros vemos a un Moisés que dice, ay no Señor, yo no puedo, no soy tartamudo, Señor, no, yo no sé. Lo mismo nos pasa a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Él no se había puesto solo y él estaba en el lugar que él estaba porque el Señor lo había puesto ahí y él lo entendía. ¿Por qué? Porque él no se sentía capacitado para estar ahí. Hermanos, muchas veces nosotros no nos vamos a sentir capacitados para estar en el lugar donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos pone. Pero si el Señor te ha puesto ahí es porque sin duda podemos lograr lo que Él nos está pidiendo que hagamos, porque Él sabe lo que Él ha puesto en nosotros. Amén. Moisés estaba ahí no porque él se había elegido, no porque había habido un censo, porque el Señor lo había llamado y Él lo había puesto en ese lugar. Entonces dice, solo a quienes Él elija. Versículo 21. Aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el... Se discuten y la tribu de Coré está ahí peleando y dice Moisés, aléjense de todas estas personas. No, esto dice Jesús. El Señor le dice, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. El Señor iba a destruir a todos, pero Moisés y Aarón, dice la Escritura, cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Miren, ellos pudieran haber dicho, sí Señor, destrúyelos porque estos se están levantando contra mí. Ay Señor, haz justicia y aniquílalos, porque ellos están hablando en contra de mí.
yo el ungido de Dios. ¿No? Tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. ¿Se defendió Moisés a sí mismo? No. Pero cuando el pueblo se metió a despreciar y menospreciar al Señor, utilizó el poder que le había sido dado para que fuera raído desde la raíz. ¡Qué humilde! ¿Les parece a ustedes que es una persona humilde? Alguien que dice, bueno, a ver, es un ejemplo, ¿no? Vanessa me hace algo a mí, entonces yo digo, que se abra la tierra y consuma a Vanessa. Es un orgulloso, porque me está ofendiendo a mí. Yo no sé cómo tolerar la ofensa que ella tiene hacia mí. Pero si Vanessa viene y me dice algo en contra del Señor, es solamente un ejemplo, hermanos. Si ella viene y me dice algo a mí y yo la reprendo, yo le exhorto y yo le digo, no, lo que tú estás haciendo es malo, bla, 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 bla. ¿Cómo nosotros lo vemos? Si yo le digo, te vas a quedar coja por andar ofendiendo al Señor, solamente un ejemplo, me estoy acordando de Jacob. ¿Cómo nosotros lo vemos? ¿Como una persona humilde? ¿Cómo nosotros vemos lo que Moisés hizo? Que hizo que la tierra se abriera. ¿Es eso? ¿Cabe en nuestra mente para que lo haya hecho una persona humilde a lo que nosotros tenemos como humilde ante nuestros ojos? No cabe, porque digamos, qué orgulloso. No, porque cuando se refirió a él supo manejar el rechazo, la burla, lo que fuera, y no hizo nada. Le dijo, Señor, perdónalos. Pero cuando se fueron en contra del Señor, él se fue con todo a destruir a esa tribu desde la raíz. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque una pequeña semillita que quedara iba a contaminar a todo el pueblo, iba a contaminar a toda la tribu. Él no podía ser tolerante con aquello que iba en contra del Señor. No podía, porque entonces estaba arriesgando a que toda la tribu, toda la comunidad desapareciera si esa semilla era propagada y era esparcida entre todo el pueblo. El Señor espera que nosotros seamos humildes, sí, pero que sepamos defender su palabra, su verdad, y que nos dejemos guiar por Él, haciendo lo que Él nos pide. Nosotros leemos como Moisés dijo, nada de lo que yo hago lo hago por mi cuenta. Nada de lo que yo hago lo hago por mi cuenta. Nada de lo que yo les estoy diciendo es porque yo quiero. El Señor me ha enviado. Y cuando tú eres enviado por el Señor, ten por seguro que Él también te respaldará. Ten por seguro que Él también se moverá en favor de aquello que Él te está dando. No estoy diciendo que va a ser fácil, porque toda una comunidad se levantó en contra de Moisés. Toda una comunidad se levantó en contra del hombre que Dios había levantado para dirigir esa nación. Pero sin embargo, la comunidad entera pudo ver que el Señor realmente estaba con él, que el Señor realmente lo había puesto, y el Señor mismo dio testimonio de que ese hombre era manso y humilde. ¿Tenemos nosotros la capacidad de ser mansos y humildes? Si no la tenemos, mis amados hermanos, es por eso que estamos siendo procesados, porque el Señor espera que lleguemos a esa madurez, a poder ser mansos, a poder ser humildes, a poder de pronto dejar a un lado cuando hablan de nosotros, pero ser imparciales cuando el Señor habla algo, dice algo, y moverse conforme a la dirección del Señor. Amén. Amén. Estos son los 4 frutos que hemos visto el día de hoy. Les pido por favor, no hemos terminado, continuaremos la próxima semana con los demás, los 4 frutos, sí. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por este día caluroso, por su palabra. Y pidámosle al Señor a medida que oramos. Señor, sigue produciendo fruto en ti. Señor, todavía no llego a la medida que tú esperas de mí, pero produce fruto en mí. Quiero ser productivo.
quiero producir. Amén. Y dele lo que Él sabe que